Bienvenida, bienvenido. Hoy nos sumergimos en un tema clave para entender cómo funciona cualquier organización. Vamos a hablar de esa relación, a veces invisible pero muy fuerte, entre su estructura, cómo está armada, y el comportamiento de la gente que trabaja ahí. Exacto. Y para eso vamos a apoyarnos en material académico, específicamente en la unidad 2.2, Estructura y Comportamiento. La idea central que presenta es que estructura y comportamiento son, bueno, casi inseparables, dos caras de la misma moneda, como decías. Nuestra meta hoy es desentrañar un poco esto, ver cómo el diseño formal, jerarquías, roles definidos, procesos, afecta lo que hacemos todos los días, individualmente y en grupo. Y también la parte fascinante, cómo nuestras acciones, nuestras dinámicas, pueden con el tiempo llegar a modificar esa misma estructura formal. Ok, entonces vamos a meternos de lleno. No hablamos solo de organigramas, ¿verdad? Sino de la arquitectura profunda que da forma a la vida organizacional. Un análisis riguroso, académico. ¿Así es? Empecemos por lo más evidente, quizás. ¿De qué maneras concretas la estructura de una organización le pega al comportamiento diario de las personas? Mira, el impacto es muy directo y significativo. La estructura es como el escenario, ¿no? Pone el marco. El material destaca varios puntos clave. Uno fundamental es la claridad de roles y responsabilidades. O sea, una estructura bien definida, con jerarquías claras, con lo que se llama alta formalización, muchas reglas escritas, procedimientos, eso tiende a reducir la ambigüedad. Entiendo. Si sé qué esperan de mí, hay menos estrés, me puedo enfocar. Exacto. Menos estrés, comportamiento más enfocado. Ahora, lo contrario, la ambigüedad estructural, cuando no está claro quién hace qué. Eso suele generar confusión y, casi siempre, conflicto. Tiene sentido. Pero ¿qué pasa si esa claridad se vuelve muy rígida? ¿No puede ser contraproducente? Ese es el riesgo, claro. Demasiada formalización puede ahogar la iniciativa. Pero, en general, la falta de claridad es peor para el día a día. Otro punto clave es la comunicación y cómo fluye la información. Las estructuras muy jerárquicas, las tradicionales, tienden a favorecer la comunicación vertical, arriba, abajo, abajo, arriba, y muy formal. Lo que puede hacer todo más lento, ¿no? Y quizás las ideas de abajo no llegan tan fácil. Justamente, puede ralentizar decisiones y a veces limita la participación o la creatividad en niveles inferiores. En cambio, estructuras más planas, o las matriciales. Matriciales, esas donde reportas a más de una persona, ¿verdad? Esas mismas. Donde quizá tienes un jefe de proyecto y un jefe funcional. Bueno, esas estructuras, las planas y las matriciales, facilitan más la comunicación horizontal entre pares de distintas áreas. Y la cruzada. Eso generalmente promueve la colaboración, un comportamiento más ágil, de respuesta rápida. Aunque bueno, la matricial tiene sus propios desafíos, como esa tensión de la doble jefatura. Claro, lealtades divididas quizás. Y supongo que donde se toman las decisiones cambia todo también. Totalmente. Es el punto de la toma de decisiones. Si hay mucha centralización, si todo se decide arriba, eso puede generar cierta pasividad abajo. La gente espera que le digan qué hacer. Como una dependencia. Una dependencia. En cambio, la descentralización, delegar autoridad para decidir, esto puede empoderar mucho. Fomenta la autonomía, la proactividad y algo clave, el sentido de pertenencia sobre los resultados. La gente se siente dueña de sus decisiones. Y eso nos lleva directo a la motivación, al compromiso. Más autonomía, más motivación, parece lógico. Precisamente. El material lo conecta con cómo se diseñan los puestos. Mucha especialización, tareas muy chicas y repetitivas. Puede ser eficiente en teoría, pero muchas veces lleva a la monotonía, a la desmotivación. En cambio, estructuras que permiten puestos con más variedad, autonomía, que dan feedback claro, que te dejan ver el impacto de tu trabajo, piensa en equipos multifuncionales, estructuras por proyectos, suelen generar mucho más compromiso y satisfacción. El comportamiento es más energizado. ¿Y qué pasa con la innovación? Hay organizaciones que parecen máquinas de innovar y otras que son como rocas. ¿Cuánto tiene que ver la estructura? Muchísimo.
La innovación y la adaptabilidad están muy ligadas a la estructura. Las organizaciones muy rígidas, burocráticas, con capas y capas de aprobación, donde el error se castiga, son, por lo general, malas para innovar. Protegen lo conocido. Por otro lado, las estructuras que se llaman orgánicas, más flexibles, adaptables, con menos reglas formales, como las adhocracias, equipos que se forman para algo específico y se disuelven, o las redes, ese es el caldo de cultivo ideal para el comportamiento innovador, para experimentar y adaptarse rápido. Entendido. Y para cerrar esta parte, ¿cómo afecta la estructura a lo social, a cómo nos relacionamos dentro? El material menciona las relaciones interpersonales y las dinámicas de grupo. Cómo agrupas a la gente, la departamentalización es fundamental. Si agrupas por función, todos los de marketing juntos, finanzas juntos, puedes crear equipos muy unidos internamente. Pero también silos, ¿no? Que no se hablan entre departamentos. Exacto, el riesgo del silo. Ahora, si agrupas por proyecto o por producto, como en las matriciales o en equipos autónomos, fomentas la colaboración entre distintas especialidades. Pero ahí, como decíamos, pueden surgir conflictos por prioridades distintas o esa doble lealtad. Queda clarísimo. Diseñar una estructura no es solo técnico, es esculpir activamente cómo la gente va a actuar y a sentir en su trabajo. Que la relación no es de una sola vía. El comportamiento no es solo una consecuencia pasiva. Puede, y de hecho lo hace, influir, modificar, incluso rediseñar la estructura formal. O, como mínimo, crea una estructura paralela, la informal, que a veces tiene mucho más poder real. ¿En serio? ¿Cómo es eso? ¿Cómo nuestras acciones del día a día pueden cambiar el organigrama? Bueno, el análisis que revisamos identifica varios mecanismos. Uno muy común es la emergencia de líderes informales. Siempre pasa. En cualquier grupo surgen personas que, sin tener el cargo oficial, tienen una influencia enorme. Ajá. ¿Por carisma? ¿Por conocimiento? Exacto. Por carisma, experiencia, por sus redes de contactos. Estos líderes informales pueden cambiar los canales de comunicación que se supone que existen, influyen en decisiones clave, a veces mucho más que los jefes formales. La estructura real del poder no siempre es la que está en el papel. La persona a la que todos van a preguntarle antes de decidir algo importante, aunque no sea el jefe. Esa misma persona. Otro fenómeno, la desviación de normas y procedimientos. Si las reglas formales se sienten inútiles, muy burocráticas o simplemente viejas, la gente busca la vuelta. Los famosos atajos. Los atajos, exactamente. Formas informales de hacer las cosas. Y si esos atajos se vuelven la norma, si demuestran ser más eficientes, con el tiempo pueden presionar para que se cambien las reglas oficiales, para que la estructura reconozca cómo se trabaja de verdad. Como hace ese medito que se hace en el pasto al lado de la vereda porque es más corto y todos lo usan. Esa es una analogía perfecta. También están los grupos de interés y las coaliciones. La gente se alía informalmente para proteger sus intereses o promoverlos. Se pueden unir para resistir un cambio que no les gusta, para pedir más recursos para su área, para influir en una decisión estratégica. Estas coaliciones pueden cambiar el equilibrio de poder y, en la práctica, modificar cómo se distribuye la autoridad o los recursos, más allá de la estructura formal. Y a veces, el comportamiento general simplemente grita que la estructura ya no funciona, ¿no? Correcto. Ese es el punto de la adaptación a nuevas necesidades. Si el comportamiento colectivo muestra problemas serios, lentitud crónica para responder al mercado, falta de innovación, descoordinación total entre áreas y queda claro que la estructura actual es un freno, bueno, eso fuerza a la dirección a pensar en una reestructuración. El comportamiento, en ese caso, funciona como una señal de alarma. La estructura está fallando. Mencionaste la cultura antes. ¿Cómo juega la cultura en esta idea de que el comportamiento modifica la estructura? Todos comparten, es en gran parte el resultado del comportamiento colectivo a lo largo del tiempo. Y una cultura fuerte puede hacer dos cosas con la estructura. Puede reforzarla. Si la cultura valora la jerarquía, va a apoyar una estructura tradicional. Pero también puede chocar con ella. Si tienes una cultura muy colaborativa, muy ágil,
pero la estructura es lenta y burocrática, esa cultura puede encontrar formas de puentear la estructura formal. O sea, la gente colabora directamente, se salta los canales oficiales. Exacto. Hace que la organización funcione distinto a como está diseñada en el papel. ¡Qué interesante! Parece que siempre hay como una organización viva, la real, operando por debajo del organigrama, movida por el comportamiento y la cultura. Totalmente. Y eso nos lleva directo a la importancia de entender la cultura. El comportamiento es la cultura en acción. Es su manifestación visible. El material subraya esto. Por ejemplo, las actitudes y valores individuales ayudan a formar la cultura. Pero a la vez, una cultura ya establecida tiende a atraer gente con valores parecidos y a moldear a los que ya están. Es una influencia mutua. ¿Qué otros vínculos específicos entre comportamiento y cultura menciona el material? Señala varios importantes. Las dinámicas de grupo son cruciales. Las normas informales que nacen en los equipos, cómo se hablan, cómo deciden, qué está bien visto o mal visto, pueden reforzar la cultura que quiere la dirección o ir en contra y crear subculturas. Los estilos de liderazgo son determinantes. Los líderes, con lo que hacen y dicen cada día, marcan la pauta de qué se valora. Son clave para crear y mantener la cultura. Y la comunicación, supongo. Sí, el estilo de comunicación general. Una comunicación abierta, que va en ambos sentidos, suele ir con culturas de confianza. Una comunicación más cerrada, más controlada, puede generar culturas de reserva, de cinismo incluso. Imagino que cómo se manejan los conflictos también es un reflejo cultural fuerte. Fundamental. La forma en que se abordan los conflictos, si se barren bajo la alfombra, si se enfrentan constructivamente, si se buscan soluciones donde todos ganen, eso dice mucho de la cultura y a la vez la refuerza. Y claro, la innovación. Una cultura que de verdad valora experimentar, que acepta el error inteligente como aprendizaje, esa cultura va a impulsar comportamientos más arriesgados, más creativos. Bueno, aquí es donde todo esto se vuelve tot real. Veamos cómo esta danza entre estructura, comportamiento y cultura se ve en organizaciones concretas que menciona el material. Analicemos algunos casos. Claro, es útil ver los contrastes. Pensemos en Google o Alphabet ahora. Su estructura, que históricamente fue más bien plana, matricial, con equipos muy autónomos, está pensada para fomentar justo eso: innovación, colaboración rápida. El comportamiento que buscan y que en general logran es proactivo, experimental. La cultura de confianza, de seguridad psicológica, es esencial. Y es interesante, porque el propio comportamiento de los empleados, a veces resistiéndose a la burocracia, ayuda a mantener esa flexibilidad, a pesar del tamaño enorme que tienen. Un caso muy distinto sería una empresa más tradicional que intenta cambiar, como General Motors, ¿no? Exacto. GM venía de una estructura súper jerárquica, funcional, que por décadas generó un comportamiento lento, en silos, muy burocrático. Cuando intentaron moverse a estructuras más planas, basadas en equipos, para ser más ágiles, se toparon con una resistencia cultural y unos hábitos muy arraigados. Es un ejemplo claro de cómo intentas usar la estructura para cambiar el comportamiento, pero también de lo difícil que es cuando la cultura y las costumbres están tan instaladas. Miremos a nuestra región. Mercado Libre es un caso emblemático de Latinoamérica. Sin duda, Mercado Libre apostó desde temprano por estructuras ágiles, descentralizadas, con esos equipos de producto, los squads, que son autónomos y tienen gente de distintas áreas. Esa estructura es un motor clave para el comportamiento que ellos valoran. Alta autonomía, velocidad, probar cosas nuevas constantemente. La famosa cultura MELI, de emprender. Ahí parece haber una alineación muy fuerte. Sí, muy fuerte entre estructura, cultura y el comportamiento que necesitan para su estrategia de innovación y escala rápida. Y en el otro lado, quizás una empresa estatal. Pensemos en ANCAP en Uruguay o Petrobras en Brasil, con sus matices. Son casos interesantes de estructuras históricamente más jerárquicas, funcionales, muy formalizadas. Algo típico de grandes empresas estatales en sectores estratégicos. Estas estructuras tienden a generar comportamientos más predecibles, enfocados en seguir procesos. Buscan estabilidad, control.
El lado B es que pueden ser lentas, resistentes al cambio. Y bueno, en casos históricos como el de Petrobras, esa complejidad burocrática se asoció también a problemas de agilidad o transparencia. El desafío ahí es modernizarse sin perder estabilidad. Exacto. ¿Cómo metes agilidad y foco en el cliente sin perder el control necesario en operaciones tan críticas? Cualquier intento de cambiar la estructura suele encontrar resistencia, un comportamiento de defensa del estado actual. ¿Y las pymes, las pequeñas y medianas empresas? En Uruguay, por ejemplo, ¿cómo juegan ahí estructura y comportamiento? En las pymes uruguayas, al principio, la estructura suele ser muy plana, casi informal. El dueño o dueña está en todo. Eso permite un comportamiento cercano, flexible, decisiones rápidas. El problema viene con el crecimiento. Si esa falta de formalización no se ordena, si el comportamiento no se estructura un poco a medida que la empresa crece, puede generar caos, falta de claridad, exige un cambio cultural hacia la profesionalización, definir roles, procesos, sin matar la agilidad inicial. Es un equilibrio difícil. Entonces, lo que nos muestran todos estos ejemplos, más allá de cada caso, es que no hay una estructura ideal para todos. La clave es la coherencia, ¿no? Esa es la conclusión central que se saca del análisis académico. La efectividad de una organización depende muchísimo de la alineación. Alineación entre la estructura que eliges, los comportamientos que esa estructura promueve o frena, la cultura que existe y la estrategia general del negocio. No hay una fórmula mágica. Lo que le sirve a Google no le sirve a ANCAP ni a una pyme. Exactamente. Y entender esta dinámica tiene consecuencias muy prácticas para quienes gestionan. No es solo dibujar cajitas en un papel. ¿Cuáles serían entonces las lecciones más importantes para llevarse a la práctica según este material? El material destaca varias implicaciones muy importantes. Primero, la necesidad de un buen diagnóstico organizacional. Antes de tocar la estructura, hay que entender por qué la gente actúa como actúa hoy. ¿Es la estructura la causa? ¿O es la cultura, el liderazgo? ¿Cómo se incentiva? Problemas como baja moral, poca colaboración, resistencia al cambio, suelen ser síntomas de algo más profundo. Hay que buscar la causa raíz. No operar a ciegas, digamos. Justamente. Segundo, pensar bien el diseño de puestos y equipos. No es solo juntar gente. Es diseñar cómo ese puesto o ese equipo va a afectar la motivación, la comunicación, la productividad. Da autonomía, hay metas claras, facilita la colaboración que se necesita. Tercero, el rol fundamental del liderazgo y la cultura. Los líderes son los que le dan vida o la matan a la estructura en el día a día. Un buen liderazgo puede hacer que funcione una estructura regular. Un mal liderazgo arruina la mejor estructura. Y la cultura, que el liderazgo ayuda a formar, es como el pegamento que une todo. ¿Y si finalmente se decide cambiar la estructura? ¿Eso nunca es un camino de rosas? Para nada. La gestión del cambio es clave. Cualquier cambio estructural importante, una fusión, una reorg, implementar agilismo, genera incertidumbre, ansiedad, resistencia. Es normal, es humano. Gestionar bien ese cambio implica entender esa psicología, comunicar el porqué de forma clara y honesta, involucrar a la gente lo más posible y apoyarla en la transición. No es solo un cambio técnico, es sobre todo un cambio humano. Y por último, todo esto tiene que estar al servicio de algo más grande. Ese es el punto final y quizá el más importante, la alineación estratégica. La estructura y los comportamientos que fomenta tienen que servir a la estrategia general. Si quieres ser líder en innovación, necesitas una estructura y cultura que promuevan eso. Si buscas ser el más eficiente en costos, necesitas otra cosa. Estructura más estandarizada, comportamiento más disciplinado. Si hay desalineación entre estructura, comportamiento y estrategia, es una receta para problemas serios. Entonces, resumiendo un poco esta exploración, la gestión eficaz necesita una mirada sistémica. Comprender que estructura, comportamiento, cultura y estrategia son como piezas de un rompecabezas que se afectan mutuamente. No puedes mover una sin que las otras se muevan. Hemos visto en profundidad esta relación tan dinámica entre cómo se arman las organizaciones y cómo actúa la gente adentro, basándonos en este material académico. La estructura pone el escenario, sí, pero es el comportamiento humano, teñido por la cultura, el que escribe la obra cada día.
y a veces esa obra termina rediseñando el escenario mismo. La conclusión clave es esa interdependencia. Las organizaciones más efectivas son las que logran esa coherencia dinámica entre su diseño formal y los comportamientos reales que necesitan para cumplir su estrategia. Y no es algo estático, es un ajuste continuo al entorno. De hecho, el material resalta el rol estratégico que puede tener recursos humanos aquí como facilitador de esa alineación, asegurando que el diseño organizacional y el talento estén en sintonía. Y para cerrar, una idea para seguir pensando, que surge de todo esto. Con el ritmo de cambio tan acelerado que vivimos, y con el auge del trabajo híbrido o remoto, donde la interacción física y la supervisión cambian tanto, ¿cómo tendrán que evolucionar nuestros conceptos de estructura para seguir moldeando el comportamiento y la cultura de forma efectiva en estos nuevos entornos? Una pregunta abierta, y fascinante para el futuro del trabajo.